Bueno, me lo habéis pedido, así que brevemente os voy a decir cómo hacer un cargador casero para una moto de Zero Motorcycles. Principios básicos. La moto tiene un voltaje de la batería entre 88 y 116 voltios. Prácticamente la carga es lineal. Quiere decir esto de que prácticamente 88 voltios estaríamos al 0% y al 116 está cargada a tope. Por tanto, necesitamos un cargador que al menos llegue hasta los 114 voltios. ¿Por qué 114? Esto es aproximadamente el 90% de la batería y es un buen porcentaje para que el cargador adicional deje de cargar para que ese último 10%, que hay que hacerlo sobre todo desde el 95 al 100, que tarda media hora, lo haga exclusivamente el cargador integrado. Es así como funciona el resto de sistemas de Zero Motorcycles para aumentar la carga. Sabiendo esto, nos hace falta una fuente de alimentación que dé ese voltaje, en torno a 114-116 voltios, y, muy importante, que tenga el control de potencia por control de voltaje. Os lo explico. Nosotros vamos a comprar una fuente que va a dar determinados, por ejemplo, 10 amperios a determinados voltios, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la batería pues está descargada y tú le estás metiendo 116 voltios y esa fuente solo puede dar 10 amperios? Vale, pues para limitar la potencia, porque si no, tendría que dar, por la diferencia de voltaje entre el cargador y la batería, tendría que dar más potencia de la que puede dar. Las baterías tienen un sistema de control de potencia que en este caso queremos que actúe por control de intensidad. ¿Qué significa esto? Pues si tenemos un cargador que da 10 amperios, ¿vale? Va a mantener un voltaje superior justo para que esa fuente dé 10 amperios. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues si por ejemplo tengo la batería a 100 voltios, este cargador va a dar en torno a 103 voltios para dar 10 amperios. ¿Vale? Este es el comportamiento que queremos para que precisamente actúe como un cargador de la intensidad constante y vaya aumentando el voltaje conforme va aumentando la carga. Esto es lo más importante para vuestro cargador. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues os podéis imaginar que no hay fuentes de alimentación que den 116 voltios. Pero, si os habéis fijado, yo utilizo dos fuentes. ¿Por qué? Son dos fuentes de 48 voltios que permiten una pequeña regulación. Pueden llegar hasta los prácticamente 57-58 voltios y así dan los 116 voltios que queremos poniéndolas en serie. Entonces, en mi caso, he utilizado unas Minwell RSP 500 de 48 voltios. 500 significa que dan 500 vatios, que en serie pues dan esos 116 voltios. Como son de 500 vatios, dan 10,5 voltios. Al ir en serie, pues la suma de las dos series sigue manteniendo esos 10,5 amperios al voltaje de carga de la batería. Y aquí está el resultado. Son dos fuentes Minwell de 500 vatios y 48 voltios que están puestas en series. Más con menos. Y aquí tenemos la salida, el más y el menos, que van al conector de la moto. Os dejo en descripción dónde he comprado yo estas fuentes, que ha sido en Mouser, y también los accesorios y los conectores que son necesarios para conectar luego a la moto, porque una vez que tenemos la corriente continua, solo con el cargador, que son unos Anderson SBS, son los únicos que pueden transmitir esta potencia a la moto, por lo cual o compramos estos o compramos estos. Ya veréis que los costes son muy asumibles, el único coste importante es el de la fuente de alimentación. Así es como queda el conector. Como os acabo de poner en las fotos, recomiendo poner este sujetacables que se atornilla al conector para poder retirar sin problemas el conector cuando estemos cargando. Lo que es imprescindible es que crimpéis bien los cables. Para esto hace falta una crimpadora. Esto es la máquina que amordaza el cable que va a ir al cargador con los conectores, con los pines. Esto es lo más complicado que tenemos que hacer para este cargador. ¿Cuál es la gracia? Con el mismo conector con el que cargamos la moto y se enciende la fuente. Tenemos la corriente alterna a este lado de la derecha y nos sale otro conector que viene a ser el que va a ir al cargador de la moto. Con este activaremos el cargador normal y con el otro conector simplemente conectaremos la potencia que saca esta fuente para duplicar la velocidad de carga y disminuir a la mitad del tiempo. Una vez que la hemos conectado, a este lado tenemos los 220 voltios. Cada fuente, como es regulable, la ponemos al máximo. Este está a 57,7
y la de abajo está a 57,7, perfecto. Entonces, el voltaje que nos da entre las dos, a ver si enhebro, UTED para abajo, UTED para arriba. El voltaje que nos da entre las dos son los casi 116 voltios, que es el voltaje máximo de la batería al 100%. En realidad cargaremos prácticamente hasta el 90% porque es necesario siempre tener como 2 o 3 voltios más para cargar. Entonces llega un momento en el que este cargador deja de dar potencia porque ya ha alcanzado el voltaje máximo al que puede entregar energía a la batería y la carga se realiza al final con el cargador integrado, que nos aseguramos que termine de hacer la carga a la potencia, voltajes y características deseadas. Bueno, lo que habéis visto se puede aplicar a todo tipo de fuentes. Yo os recomiendo Mingwell, si encontráis otras que sean igual de fiables, adelante. Esto se puede hacer con dos fuentes de 1000 vatios, dos fuentes de 2000 vatios, dos fuentes de 3000 vatios, como vosotros queráis. Con la batería el problema está en que no superaremos el 1C. ¿Qué significa 1C? C es el índice de carga de la batería. En este caso son 10 kilovatios hora. Pues no deberíamos superar los 10 kilovatios en carga para esta batería. El cargador integrado, 1,3. Yo le he añadido un kilovatio más, 2,3. Estamos muy lejos de esos 10 kilovatios, por lo cual no hay problemas de seguridad en la carga. Bien, os he dicho que 1300 más los 1000 vatios son 2300 vatios de carga. Vale, la fuente integrada puede llegar a dar 1500, por lo cual estaríamos hablando de en torno a 2500 vatios de carga. Pero esto es en la batería. Realmente del enchufe estáis consumiendo más. Como podéis ver en este cargador público, prácticamente está consumiendo unos 2800, 2900 vatios. Por lo cual esto hay que tener mucho cuidado a la hora de dimensionarlo. Hay que tener claro de que esto en un enchufe de 16 amperios, muy bien, perfecto. Pero sabéis que si utilizáis más potencia, vais a superar los 16 amperios. Aunque a priori parece que no, pero es porque esa potencia es la potencia de carga, no la que estáis consumiendo en la red eléctrica. Esto es porque tiene pérdidas el cargador y bueno, estos son unos ventiladorcicos pues que saca calor, pues toda esa energía la consumimos también aunque no vaya para la batería. En una hora pues estaba al 45%, hasta 65%, así que los 100 kilómetros de ruta que nos quedan pues los voy a poder hacer sin ningún problema. Como os he comentado, lo importante es que la fuente tenga ese control por voltaje para que la intensidad sea constante. Si hay picos en el momento de cargar es cuando se produce una degradación de la batería. Y siempre que no superemos esos 10 kilovatios de la batería o nos alcancen altas temperaturas en la batería al cargar, chicos, ningún problema. Vuestro sistema de carga rápida está funcionando bien. Y ya sabéis que estoy encantado de cualquier duda que tengáis, así que le ponéis un comentario, antes de darle el comentario le dais a un like. Y nada más, gracias por seguir este canal de movilidad. Hasta luego. Y ya sabes. Es lo que